Lectura patrística para el día viernes de la semana 11 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. El Señor añade una condición necesaria e ineludible, que es a la vez un mandato y una promesa. Esto es, que pidamos el perdón de nuestras ofensas en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que sepamos que es imposible alcanzar el perdón que pedimos de nuestros pecados si nosotros no actuamos de modo semejante con los que nos han hecho alguna ofensa. Por ello dice también en otro lugar: con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. Y aquel siervo del Evangelio, a quien su amo había perdonado toda la deuda y que no quiso luego perdonarla a su compañero, fue arrojado a la cárcel. Por no haber querido ser indulgente con su compañero, perdió la indulgencia que había conseguido de su amo. Y vuelve Cristo a inculcarnos esto mismo, todavía con más fuerza y energía, cuando nos manda severamente: cuando estéis rezando, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadle primero, para que vuestro Padre Celestial os perdone también vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestros pecados. Ninguna excusa tendrás en el día del juicio, ya que serás juzgado según tu propia sentencia y serás tratado conforme a lo que tú hayas hecho. Dios quiere que seamos pacíficos y concordes, y que habitemos unánimes en su casa, y que perseveremos en nuestra condición de renacidos a una vida nueva, de tal modo que los que somos hijos de Dios permanezcamos en la paz de Dios, y los que tenemos un solo espíritu tengamos también un solo pensar y sentir. Por esto Dios tampoco acepta el sacrificio del que no está en concordia con alguien, y le manda que se retire del altar y vaya primero a reconciliarse con su hermano. Una vez que se haya puesto en paz con él, podrá también reconciliarse con Dios en sus plegarias. El sacrificio más importante a los ojos de Dios es nuestra paz y concordia fraterna, y un pueblo cuya unión sea un reflejo de la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además, en aquellos primeros sacrificios que ofrecieron Abel y Caín, lo que miraba Dios no era la ofrenda en sí, sino la intención del oferente, y por eso le agradó la ofrenda del que se la ofrecía con intención recta. Abel, el pacífico y justo, con su sacrificio irreprochable, enseñó a los demás que, cuando se acerquen al altar para hacer su ofrenda, deben hacerlo con temor de Dios, con rectitud de corazón, con sinceridad, con paz y concordia. En efecto, el justo Abel, cuyo sacrificio había reunido estas cualidades, se convirtió más tarde él mismo en sacrificio, y así, con su sangre gloriosa, por haber obtenido la justicia y la paz del Señor, fue el primero en mostrar lo que había de ser el martirio que culminaría en la pasión del Señor. Aquellos que lo imitan son los que serán coronados por el Señor, los que serán reivindicados el día del juicio. Por lo demás, los discordes, los disidentes, los que no están en paz con sus hermanos, no se librarán del pecado de su discordia, aunque sufran la muerte por el nombre de Cristo, como atestiguan el apóstol y otros lugares de la Sagrada Escritura. Pues está escrito: quien aborrece a su hermano es un homicida, y el homicida no puede alcanzar el reino de los cielos y vivir con Dios. No puede vivir con Cristo el que prefiere imitar a Judas y no a Cristo. Responsorio. Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Dios os conceda tener un mismo sentir entre vosotros. Así, con un mismo corazón y una misma boca, le daréis gloria. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Oración. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.